El Gobierno de la Tarde. Bienvenidos al Gobierno de la Tarde, son las 5 en punto. A esta hora se instala en esta cabina este equipo compuesto por Eddie Alcántara, José Luis Mendoza, Esteban Delgado, Rafael Fafa Taveras y quien les habla, Yulisa Céspedes. Para nosotros es todo un privilegio compartir con ustedes hasta las 7 de la noche. Como cortesía de nuestro portal Z101 Digital, iniciamos en este momento con el boletín informativo. Organizaciones sociales y de transporte de la República Dominicana ratificaron este lunes el paro convocado para mañana en protesta por el costo de los combustibles y de la canasta básica familiar, entre ellas la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción, FENATRANO, uno de los principales sindicatos del transporte colectivo del país. La Policía Nacional informó hoy lunes que investiga la muerte a tiros de un cabo del Ejército de la República Dominicana ocurrida anoche frente a su residencia en Villa Mella. De acuerdo al informe preliminar, el militar estaba parado frente a su vivienda en el sector Cachimán de Villa Mella cuando un desconocido en una motocicleta armado de una pistola le ordenó que entregara un anillo que llevaba puesto. En esa circunstancia, el militar trató de sacar la pistola que portaba, lo que aprovechó el delincuente para hacerle varios tiros, causándole las heridas que le provocaron posteriormente la muerte. La compañía brasileña Odebrecht, Ingeniería y Construcción, envuelta en un escándalo de corrupción de dimensión internacional, anunció este lunes su intención de renegociar $3.000 millones en deudas contraídas con acreedores en el exterior. La empresa también informó en un comunicado que una vez concluido el periodo de carencia de 30 días, Odebrecht Finance no realizó el pago previsto de los intereses de unos títulos de deuda que vencen en el año 2025. Odebrecht se encuentra en pleno proceso de reestructuración y transformación luego de haber sido protagonista, junto con otras constructoras brasileñas, del mayor escándalo de corrupción en la historia de su país, vinculado con los desvíos destapados en la petrolera estatal Petrobras. El módulo espacial InSight, la primera misión de la NASA que quiere estudiar específicamente el interior de Marte, aterrizó hoy con éxito en la superficie del planeta rojo. La sala de control del laboratorio de propulsión de la NASA en Pasadena, California, recibió hoy la señal de que InSight, que había pasado del planeta Tierra a Marte, ya se había posado en tierra firme. Los científicos y técnicos de la NASA en la sala de control en Pasadena reaccionaron con una gran alegría, aplausos y abrazos colectivos a la esperada noticia de que InSight había concluido su viaje espacial con éxito. Además, la NASA recibió a las 11:58 hora local de Pasadena la primera fotografía enviada desde Marte por InSight. Así iniciamos el Gobierno de la Tarde. Y de inmediato vamos con los saludos de nuestros compañeros. Buenas tardes, Luisa. Buenas tardes, Fafa, Esteban, José Luis Mendoza. Viene subiendo las escalinatas de esta Z101. Buenas tardes al país. Saludos, Yulisa. Saludos, don Fafa. Buenas tardes también para el amigo Eddie Alcántara, José Luis Mendoza, Francis, el equipo interno aquí en la Z101 y a los amables oyentes que siempre nos siguen a través de esta emisora, el Gobierno de la Tarde. Saludos, don Fafa. Y saludo al León que nos acompaña aquí con la cámara. Saludos a José y a todo el equipo técnico Isaac. de ZTV. Yo quiero aún en el saludo. Estaba escuchando el equipo anterior a nosotros, refiriéndose a una situación que envuelve a Anthony Ríos, de que un diputado ha solicitado que se le haga un reconocimiento por su aporte al arte. Y entonces lo estaban objetando por una razón personal que no tiene nada que ver con la motivación. Por un problema de lealtad siempre y de gratitud, yo quiero decir que Anthony Ríos siempre fue un cooperante de las causas sociales y populares. Yo recuerdo muy bien que en 1977, cuando la muerte de Julio de Peña Valdés, en el primer mes de aquel hecho, nosotros hicimos un encuentro en el local del CODIA y yo le escribí una carta a él que conservó durante mucho tiempo, solicitándole que nos acompañara, y él fue y nos hizo el aporte de su presencia en un acto del recordatorio de ese tipo, y siempre tuvimos una buena relación. Digo esto para decir
Anthony Ríos se merece el reconocimiento por su aporte al arte que ha sido su actividad. Cualquier señalamiento de otra índole no tiene que ver con el reconocerle que él ha sido de verdad un productor que tiene que ver con el arte y la música popular de envergadura. Y hoy es Día Nacional del Merengue. Además, caballeros, nuestro ritmo autóctono reconocido por la UNESCO. Digamos que un reconocimiento súper especial para República Dominicana, nuestra música autóctona de origen y que además es el ritmo que está en los corazones de todos los dominicanos. Hoy es 26 de noviembre. En decadencia. aunque está en baja ahora. Pero muy en baja. Bueno, ¿y por qué? Simplemente se ha diversificado. No, está en baja. No, es que está se ha diversificado. Aquí no hay 4 o 5 orquestas que El están merengue comiendo, está en baja. viviendo de la música, el merengue. Bueno, el merengue como merengue, pero claro, el merengue va evolucionando. Hay que tomar en cuenta que lo que nosotros decimos que era el merengue bueno, que tal vez ese merengue de los 80, hace 40 años era una aberración. Entonces, eso va como Bueno, quiera pero para evolucionando. mis abuelos, por ejemplo, el merengue bueno era el de los 40 y los 50. Oye, pero o ¿qué sea, merengue? ¿Y cuál es el Eso digo merengue? que va Depende, se ha ido- evolucionando. Y el merengue va. del 2018, ¿cuál es? Que no sea el mismo merengue que escuchamos en los 80. ¿Hay alguna evolución que tú digas el merengue de fulano de tal? Bueno, está el merengue urbano, el merengue de calle. No, el merengue urbano es merengue. Son Se diferentes ubica, variaciones, Son diferentes Señores, variaciones. el problema Mira lo que real- me pasó a mí. Oye, bien lo que me pasó a mí en Alemania. Nosotros en tenemos Berlín. exponente nuevo de merengue. No, pero oye, esto, Yulisa. O está este niño Gabriel. En Berlín, Alemania. Y ese es solamente ¿Quién uno. es Gabriel? Te lo voy a Yo enseñar estaba en ahorita. Berlín, Alemania, y fui a una discoteca. Y entonces, en la discoteca, estoy hablando hace, qué sé yo, serán hace 7 años, 5 o 6 años. Y entonces voy en la disco, me la acerco al DJ y le digo, mira, ponte algo dominicano ahí. ¿Tú conoces la música dominicana? El tipo me dice, bueno, sí, te puedo poner algo dominicano. Digo, sí, Sí, te puedo poner bachata. algo, bachata o merengue, qué sé yo. Él me mencionó la bachata primero que el merengue. Claro. Primero. Y después le dije, no, ponte algo de un merengue. ¿Tú sabes quién puso? A Omega. No. En Berlín, Eso es merengue. Alemania. Ese era un hermano de Omega. Pero en ese momento pues, Omega estaba arrollando. Lo que No, te pero quiero sí. decir es que es un asunto de cómo Tú no- va, o cómo sea, que quiere tú no- evolucionar. Sí, no pero hay, escuchas hay a una, Omega. Nunca, hay calidades. Yo nunca en mi vida he que- escuchado, Omega. y mira que Eso es para mentira la suya. juventud. Depende Va a decir una eso de mentira. los Va a decir una gustos. no la he escuchado, ya sé que va a decir una Señores, mentira. mentira. Pero oiga depende una del cosa. gusto. Yo no me. Que óyeme, nunca he escuado a Omega. Tú. No, Son no, exponencias yo diferentes. no lo he escuchado nunca. Mira, que hay artistas ¿Tú que les sabes gustan, que quién ganan es? premios internacionales, que yo no he Pero escuchado tú un has disco entero de oído. él. No, entero. Yo no creo que yo no he escuchado un tema de Omega entero Y tampoco. tú pero has no me oído digas que no a oí. la Haza. Alajazá. Alajazá, Sí, sí, es un yo buen lo he exponente Entonces musical. tú conoces a ese y al bueno. otro no. Porque ese de Jarabacoa, amiguito de uno, y un pero muchacho lo- que hace una música limpia, Sí, pero hay un problema. sin problema, no ha tenido Ahora, conflicto. mira, quiero Ahora decir- tú me hablas de Ale Bueno, Con relación a lo que dijo Sergio Vargas. Con relación, y precisamente con relación a lo que dijo Fafa, yo creo que si los artistas a la hora de hacerles reconocimiento se toma en cuenta asuntos relacionados con su conducta personal, a menos que sean asuntos criminales, Claro. delictivos, creo que entonces no se le haría reconocimiento a muchos o se les haría reconocimiento a muy pocos. Casi todos los artistas generalmente incurren en Bajo la vida asuntos que pública, tienen que en una ver. relación Sí, abierta y sí. de vaina. Pero es que son seres Ahora, si humanos. no es un acto son personas, criminal, un acto exacto. delictivo, ¿verdad? Claro. Creo Pero que son gente igual que tomar en cuenta su nosotros, que conducta. van No, al no. supermercado, que le duele Y la ni- cabeza, y ni que van siquiera- al Los de Omega baño, son que a- se lo- casan, lo botan, le pegan Los de cuernos, Omega pegan son actos cuernos. delictivos. Señores, Ni siquiera igual, a veces es una sobre. vida No, me normal. refiero al caso también de Anthony Ríos, Ahora, que el tú Congreso se tienes- niega a darle un reconocimiento. No sé por qué se niega, pero bueno. Bueno, no es pero- un diputado que se niega a eso. Oh, Aquí Yo estamos, notado que pero los óyeme, vetó, aquí estamos hablando en este momento de Anthony Ríos, que Fafa dice que bueno, que se le debe dar reconocimiento, con lo que yo estoy de acuerdo. Sin embargo, yo recuerdo estando yo pequeña, en el 90 y pico, cuando Anthony Ríos, las mujeres no querían saber de él, dije porque tenía qué sé yo cuántos hijos, más de Sí, 80 ese hijos. no era un verdugo. Hombre, Porque- era- no, entonces ese es un verdugo. Tolete. Hombre, era un- Que le pegaba cuerno a todas las ¿A dónde? mujeres, que tenía 10 mujeres al Pero era mismo un pato tiempo. macho. Pero no, Entonces, no estaba casado con ninguna. un gran No, varón. no, pero la pregunta es que independientemente de eso, la oferta no es por su modelo de vida, no es una cuestión religiosa, la música. es por el aporte de la Pero música. hay Y yo algo, quiero Fafa, decirte, que dice Eddie que también tiene razón. Es bueno que nosotros reconozcamos como medio de comunicación, como consumidores de la música, la trayectoria limpia de Pero los ven acá. artistas, Sí, eso está claro. porque tampoco nosotros podemos Sí. fomentar que ellos tengan éxito a cualquier precio. pero esos son méritos adicionales. Pero cuando tú dices, miren, lo que representa la música, la identidad que hay con la música. Yo estaba en 1964
en un hotel de Praga con un pasaporte falso, viniendo para acá con un gobierno de facto y con un nombre falso. Y estoy allá. Y estando ahí, Javier Cugat lo pusieron esa gente tocando Compadre Pero Van. Y yo di un salto en la silla. Di un salto en la silla. ¿Qué pasó? Que estaba oyendo una música de mucha significación en mi país. Si hay una identidad en la música. Estoy de acuerdo. Pero no hay un sentimiento más grande que cuando tú tienes más de 15 días fuera de tu país y tú por casualidad oyes el himno nacional. Claro, no, el himno es una cosa del diablo. Entonces, hay una relación de los músicos que es la conexión que hace su obra con el alma de la gente. Yo estoy seguro que hay una canción que parece que vuelve loco y le recuerda muchísima vaina a ese diputado de Anthony Ríos. ¿Cuál? Que por eso no quiere que le den el Tengo reconocimiento. una mancha en el fondo ese de mi escuchó alma. más Anthony Ríos que tú y que yo, que estamos proponendo. ¿Cuál es la canción? Yo sé quién es el diputado y Pero sé cuál es la canción. Y sé también de Nieves no está aquí sé para que la también de qué cantara. mujer se trata. Que él no tiene canciones prohibidas. Ya sabemos que Él es no tiene pasional. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Hablamos de que hoy es Día del Merengue, 26 de noviembre 2018. Un reconocimiento que nos dio la UNESCO como país desde el año 2016. El señor Eddie Alcántara ha dicho que hay resistencia en darle un reconocimiento al artista Anthony Ríos. Y aquí tenemos en consenso común tomar 10 llamadas para ver qué piensa la gente de la prohibición, del bombardeo que tiene el reconocimiento de Anthony Ríos en la Cámara de Diputados. ¿Se lo merece o no se lo merece el hombre que tiene una mancha en el centro de su alma? 7320101 es el número de teléfono de nuestra cabina. Entra en contacto con nosotros y díganos qué ustedes opinan de que se les reconozca a Anthony Ríos por su trayectoria en la música. Fafa, Ya que la información. el panel está lleno, Fafa. Fafa. Vámonos con la primera. Que se ha amargado con esa Hola, buenas tardes. Zeta. Yes. ¿Aló? Diga. Sí, Zeta. Yo creo que Anthony se lo merece por demás. Pero lo más interesante que voy a decir es que hablamos mucho de la actitud del hombre hacia él. Y de la mujer. Todas esas mujeres que tienen hijos con Anthony, no sabían con quién estaban teniendo una relación. Eso fue lo que dije, claro. Está bien, Está bien. El hombre es un barraco. Pero estamos hablando de su valor cultural y musical, no su Hola, conducta buenas humana. tardes. El premio. Buenas tardes a todos. reconocimiento. Díganos. Adelante. Se lo merece por dos razones. Una, él mantiene sus hijos, o los mantuvo mientras eran menores. Siempre lo decía públicamente y nadie rebatía eso. Nunca lo han sometido Y por otra, No se es usaba que ese eso. diputado lo que le molesta es que Anthony mantiene sus hijos con el sudor con el fruto de su trabajo y él lo mantiene con el sudor del pueblo. Ay. ¿Merece o no Anthony Ríos el reconocimiento de la Cámara de razonamiento. Diputados? Esa es la pregunta del gobierno de la tarde. Buenas tardes, estaré ya todo ustedes. Oiga lo que le voy a decir. Diga. Anthony Ríos le ha aportado a este país más que ese diputado. Y él sí tuvo muchos hijos, un muchacho elegante, buen mozo, y buscaba mujeres, Un nunca pollo. le negó la mantención a sus hijos. pollo el tipo, ese unos diputado, los hijos que él tiene, lo ha mantenido atento al sudor de nosotros, ese gavillero. El gavillero. Ay, ¿Merece ay. Anthony Ríos o no Y el el tema reconocimiento? que sabe Buenas distinguir entre la tardes. belleza masculina. Dijo que es un pollo. Dijo No, entero. Antonio Ríos era un galán. ¿Merece el sí, reconocimiento o no Anthony Ríos? Manéjense ustedes dos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Anthony Ríos es el único rockstar dominicano. Se merece eso y mucho más. Ok. El reconocimiento de la Cámara de Diputados a Anthony Ríos, ¿usted está de acuerdo, sí o no? Anthony Ríos es más serio que el 90% de todos los diputados que están ahí. No, pero no lo generalice, ay Dios. Eso es razonamiento. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, mi querida Yulisa. Adelante. Una sola pregunta a estos honorables diputados, entre comillas. Sí. ¿Cuántos proyectos ha aprobado Anthony Ríos en contra de este país? ¿Es cuánto? Ok. ¿Merece o no Anthony Ríos el reconocimiento de la Cámara de Diputados? Adelante. Hola, buenas tardes. Sí, ¿usted qué opina? 150,000 pesos lo merece. Bien. ¿El reconocimiento para Anthony Ríos por la Cámara de Diputados, sí o no? Buenas tardes. Claro que sí, que se lo merece. Hay mucha gente que le ha dado homenaje que no se lo merece.
Eso Bien. es cierto. El reconocimiento de Anthony Ríos, ¿se lo merece, sí o no? Sí, buena, Fafa. Dime, Marcial, de este lado. dime, Marcial. Sí, yo estoy de acuerdo que se le dé, porque se está evaluando, se está reconociendo el artista y la doble moral de ese diputado y de otro. Bueno, le cayeron los palitos al diputado. Buenas tardes, Qué reconocimiento bien, para qué Anthony bien. Ríos. ¿Usted qué opina? Bueno, creo que él ha llevado mucha alegría a este pueblo mexicano. Le habla el que hace el doble de él. Y yo me siento muy orgulloso de que Anthony Ríos sea dominicano y que este reconocimiento... Tú eres el se le doble. dé a él. Tú eres Javier, el Javier Ortiz. Javier, Santuario, claro. Yo escucho la sexta. Sí, Javier, sí. pero cántate algo ahí, Javier hace buenas imitaciones, yo sé quién es. Él es el triple porque el doble vive A aquí él en Villa agradezco Consuelo. eternamente. Que es el doble de verdad. Porque él Que es se ve, Javier. Javier, que tenía el colmado, el colmadón. Javier, tú tenías un colmado. Un colmadón. El comediante. Sí. Bueno, sí, pero me enfermé y lo tuve que dejar. Pero cántate Bueno, algo. pero ojalá vuelvas a emprender, mi hermano, eso no es Ah, nada. bueno, pues tú eres el doble. Sí. Lo que pasa es que mi situación, tú sabes, pero a su orden estoy para todos ustedes. Gracias, Javier. Bien, bien. Cariño, ¿no? Trabajador en televisión muchos Buenas años. tardes, el reconocimiento para Anthony Ríos. Buenas tardes. Yo Adelante. creo que quien se merece reconocimiento es Reinaldo Párez Pérez como presidente. Ah, pero Reinaldo, Cobraste adelante, adelante. Reinaldo Ay, tiene la una siguiente. mancha en el centro de su alma Ay, también. ay, ay. De lodo, Reconocimiento del fango. para Sí, buenas Anthony tardes. Gustavo Ríos. Francisco de Nueva York les saluda. Nueva Adelante. York. Sí, para decirle a la bancada de Rifero de la Cámara de Diputados que Anthony Ríos es el más polifacético y culto de todos nuestros artistas, porque es una persona culta, letrada, leída, que le da clase al 85% de los que ostentan una posición en la Cámara de Diputados. Bueno, esta es la última Buenas. llamada. Adelante. Se lo merece, se lo merece. Y ese diputado, ¿a qué es PLDista? Es PLD. Porque ellos privan en eso lo Manuel Díaz más de Villalta, gracias. pulcro, Que perdió con botella. aprobando el presupuesto Ya, ahí pues. a la carrera. Bueno, todas las llamadas, era excepto obvio. una, Pasó el están de brindis. acuerdo con que se le No, entregue el to- reconocimiento a todas, Anthony Ríos. todas. No, la única que no estuve de acuerdo Manuel fue Díaz, el que que llama al mío. entendió que el reconocimiento a quien hay que dárselo es al presidente del Senado. A Reinaldo Ah, Párez Pérez. Bueno, sí, pero que Pero se eso, coja adelante, fue como una, dice. eso Por fue una cierto. voz Ese fue un irónica. interactivo. Eso El fue diputado irónica. que se opone es Manuel Díaz, el mismo que se voció ladrón, loco viejo, con botella. No, y no Esto solo eso, para tiene conocimiento general. tiene un historial interesante. Yo no le conozco un solo proyecto ni anteproyecto exitoso al señor Díaz, es que ha tenido varios periodos ahí. Le conozco una amenaza a la Marcha Verde, diciendo de entrarle a palos, el pleito con Botello, acusaciones de precisamente de maltrato a la mujer, haber insultado al procurador de la República, Sí. entre otras cosas, le dijo una serie de elementos. Mire, yo no sé cuántos... No, la Correa Camacho del Cibao. Pero este tiene un historial bastante florido. No sé hasta qué punto pudiera incluso hasta afectarle a Anthony Ríos recibir un homenaje de gente como él. Cuando viene a ver, es bueno que no Bueno, lo reciba. pero él es porque quien se no opone. no sería él, porque Él sería se la opone institución. a que le den el reconocimiento. Y Eddie decía que Pero se opone seguro- basándose de en... seguro que tiene algún tipo pasional entre las Basándose supuestamente en que el comportamiento de Anthony. Entonces yo digo que el comportamiento del señor Díaz, representante de Villa Altagracia en el Congreso, no tiene nada en absoluto por lo cual él puede erigirse en juez de la vida Bueno. personal. Él no de sabe Anthony por Ríos. No hay nada romántico Él no sabe. en el prontuario que tú le mencionas. Mira, él no sabe, Manuel Díaz, y que me disculpe, él no sabe las razones del por qué se opone. Eso es peor todavía. Porque, mira, Manuel Díaz, si tú le preguntas por qué se opone, Manuel no te justifica ni te profundiza en las razones del por qué se opone. No, y suponiendo que porque él habría dado unas supuestas razones de comportamiento personal, mi pregunta sería, ¿está usted dispuesto, señor Díaz, a comparar el comportamiento suyo No, pero con el de la persona que usted entiende no mira, está apta para el homenaje? Atención, que los homenajes del Congreso a mí también me parecen una sobrada pérdida de tiempo. Pero en lo me personal. llamó una gente que está oyendo, que yo conozco, me dice, miren, valoren también que fue una generación, Freddy Veragoico, Jackie, Boruga, Cuquín, José, Johnny, Luisito y Martín. el único que queda activo, además de Anthony Coquín y el otro, es él. Sí, fue una generación que creó un cierto nivel de atención fuera del país sobre el valor de nuestra música. Tú dijiste algo. Y por eso yo creo que se merece
sin lugar a dudas, y yo quisiera que él viniera por aquí. Mira, José Luis Mendoza acaba de decir algo que ha sido el criterio siempre que yo he tenido con relación a los reconocimientos, porque parece, y que me disculpen los que han sido reconocidos también, parece que los cardiólogos llaman al Congreso y le dicen, mira, reconoce a fulano cuando ya tienen problemas. Sí, Porque la postrimería de su vida. Claro, porque casi siempre, y miren, busquen la coincidencia para que ustedes vean, siempre se reconoce al ciudadano dominicano que ha aportado a este país, a la sociedad, cuando ya está en la postrimería de su vida. No, pero debería no ser, así, no lo digo por este caso, porque hay muchos que lo han reconocido. Pero por al revés. Hay gente que nada más lo reconocen muerto y es una gran cosa que lo reconozcan vivo. También, tú tienes razón. Ahora, yo creo que el aporte que ha hecho ese muchacho y otros que han hecho que están ahí en vida, yo entiendo que debieron hacérselo. Él te agradece lo de muchacho. Hace mucho tiempo. Sí, porque es que el aporte, yo estoy escuchando, yo soy un muchachito de ahorita. No tanto, bájale algo. De ahorita, y yo estoy escuchando las canciones de bueno, mira, Anthony Río tiene más o menos. Anthony Río debe tener actualmente canciones limpias. Si no me equivoco, todas. entre 70 y 71 años, más o menos. 71. Y Anthony Río, las canciones de él, por ejemplo, la canción Fatalidad, es una canción que tiene más de 40 años, más de 45 años, o alrededor de 45 años. Que todo el mundo la conoce como El Tren. Sí, El Tren. El Tren. Esa canción es una canción, o sea, y las composiciones de Anthony Río y la cantidad de artistas dominicanos extranjeros que han grabado canciones compuestas por Anthony Río. Y a propósito que hoy es el día del merengue, hay un merengue, El Niño Jesús, que es prácticamente un himno de Navidad, una cosa impresionante, que es de la autoría de Anthony Río y de su interpretación también. Él tiene más de 40 años, casi 50 años en el arte. En 1975 yo salí de la cárcel y Johnny y yo somos amigos. Y él me invitó, que estaba grabando en la feria, y allá yo encontré y conocí a Anthony Río en el 75. Estamos hablando de 43 años y ya él era popular. Sí, ya era es un hombre que popular. toda su vida la ha dedicado a esto. Yo creo que no hay vuelta floja. El país necesita fortalecer aquello que nutren sus símbolos y la característica en la que nos encontramos todos. Y la música es lo más auténtico. Sí, como hombre. decía Yulisa, una muestra es, tú fuera, escucha el himno y sin darte cuenta te paren atención. Que no le han dado al gran soberano, deberían dárselo al gran soberano. el año Me que llama un viene, colega Anthony Río. de Manuel Díaz, me dice, mira, me dijo cosas que yo no puedo decir. Dile Pero que se la diré a puede. usted fuera del aire. Dile que se puede. Pero para que ustedes más o menos interpreten lo que voy a decir sin yo tener que expresar lo que me dijo que el que menos tiene calidad para cuestionar el comportamiento como hombre de Anthony Río Es Manuel Díaz. Y a ustedes les digo fuera del aire por qué. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:27. Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo volvieron a lanzar piedras y otros escombros en las avenidas que rodean la alta casa de estudios en respaldo al llamado a huelgas de 24 horas hecho para mañana martes por diferentes organizaciones. Es decir, van 2 sociales jornadas calentando la huelga y de mañana. sindicales, así Oye, pero mismo. No es el miércoles. ¿Cuánto La tiempo libre? UAS Mañana. anunció que debido a la Mañana. situación se suspende la docencia en el centro desde este lunes 26 y martes 27 de noviembre, o sea que se reintegran a clases el próximo miércoles. Una fuente a lo interno de la Universidad, la Primera de América, expresó que el paro se da como una forma de calentamiento previo en respaldo al paro por la rebaja en los precios de los combustibles. Policías y militares permanecen apostados en los alrededores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, enfrentando con bombas lacrimógenas a los grupos que se han amotinado en el interior del recinto. Ya usted lo sabe, si se encuentra cerca de la zona universitaria o pensaba ir para allá, repiénselo y ubique una ruta alternativa. Iniciamos con los comentarios. El primero es el del señor Eddie Alcántara, que no anda con bombas lacrimógenas, ni se opone al reconocimiento de Anthony Ríos. El día del merengue y de nosotros. Ahorita termina tú bailando con Yulisa aquí para hacer acá. Usted lo sabe. ¿Qué saben qué? Con lo que yo soy en la pista. Eddie como bailarín es tremendo albañil, me Eddie, no, Eddie la salsa. Es tremendo albañil bailando. Acuérdate de eso. Miren, yo quiero, y voy a pedir a mi amigo José Luis que después que yo termine mi comentario, haga un aporte con relación a lo que yo voy a decir. Porque sé que él no va a estar de acuerdo con lo que yo voy a plantear. O sea, que te deje Y hablar. lo digo porque con este tema siempre hemos Sí, tenido. para que José Luis José Luis, no interrumpas. Sí, porque ese tema es espinoso y José Luis tiene un criterio bastante claro de lo que cree con él, que es diferente a lo que yo pienso del tema, y esa es la libertad y la democracia. Pero esta mañana me sorprendí cuando una institución
que tiene 40 años. Casa Abierta. Casa Abierta. Tú sabes cuál es. Trabajando con las personas adictos a las drogas en la República Dominicana, se destapa pidiendo la despenalización del consumo. Y eso me remontó a una entrevista en esta Z101 que yo escuché del científico José Joaquín Puello con relación a la oposición que él tenía de que se legalizara la marihuana. Y él decía que hay instituciones que hacen impedimento con relación a la legalización o del consumo o de la marihuana, que es la droga de principio, de entrada, como le llaman los médicos y los científicos, a ese producto. Y él decía que de todas las universidades, incluyendo de Estados Unidos y Centroamérica, que él ha estudiado sobre la marihuana, van cerca de 20,000 documentaciones que él lee y estudia sobre esa droga. Y ha dicho que es una locura plantear su legalización. Y compartía las razones del por qué no puede ser legalizada. Porque sencillamente es la droga de inicio a tener que caer en otras drogas más fuertes y que entonces convierte ciertamente ya al consumidor en un adicto en el futuro a las drogas. Y él decía, todo o la mayoría de las personas que ha caído en otro tipo de droga ha iniciado por la marihuana. Y hoy cuando yo leí esa comunicación de Casa Abierta, quedé muy sorprendido porque si ellos están trabajando con enfermos, ellos tienen que saber que la despenalización del consumo o la despenalización de la marihuana o de la droga per se va a generar el incentivo a que otras personas se involucren en el tema. ¿Y qué decía José Joaquín? Pues yo lo siguiente, una tesis interesante que ojalá que pudiera un día compartir con nosotros lo que él cree sobre eso y sobre ese pedido que hace mucha gente sin estudiar a profundidad lo que él ha estudiado sobre ese tema. No hay que llamarlo y bien. Miren, ¿qué decía él? Óigame, que donde se ha legalizado la marihuana, desde el punto de vista recreativo o medicinal, la ilegalidad no ha desaparecido. Y el aumento de personas incentivadas al consumo se ha duplicado en la mayoría de esos sitios. Y citaba Canadá, por ejemplo, y otro estado, y algunos estados de Estados Unidos. Decía, mira, hay países y estados donde se ha legalizado la marihuana y el control sanitario, que es limitado para una cantidad determinada de la gente que ya tiene que consumirla, ha llevado a quienes inician consumiendo eso a tener que buscar mayor cantidad que la que le puede proveer con vigilancia sanitaria el estado que la legalizó. Y entonces te tienen que ir de nuevo por detrás al mercado clandestino. O sea que el mercado clandestino nunca ha desaparecido donde se ha legalizado la marihuana. Por el contrario, como hay legalización de una parte para el consumo, el mercado clandestino triplica y cuatruplica su precio si es por precio. Aparte de eso, ha incentivado a que mucha gente, procurando aventura, porque ya es legal, haya tenido que entrar a otro tipo de droga cuando termina probando eso, porque mientras más consume, más quieren marihuana y terminan entonces cayendo en otra droga. Y yo digo esto porque para mí es una locura el que gente que está trabajando con enfermos ya adictos a las drogas, que la mayoría de ellos han comenzado por la marihuana y que dice que son enfermos, que no son enfermedades que le llegaron, sino enfermedades que buscaron, porque no fue una gripe que te llegó, ni una tuberculosis que te llegó, ni un cáncer que te llegó. No, esa enfermedad la buscó el que hoy es un enfermo, que comenzó en su mayoría de las personas que ellos están atendiendo por la marihuana. Entonces aquí no puede despenalizarse ni el consumo de marihuana, pero tampoco el consumo de cualquier estupefaciente, sencillamente porque haya que categorizar a los consumidores como enfermos. Yo entiendo que eso no le hace un aporte a la sociedad dominicana, una sociedad como esta, donde la mayoría de las instituciones no funcionan. Y no es verdad que el control sanitario va a existir sobre eso, porque aquí no existe ni el control sanitario ni para los medicamentos que venden aquí, que te lo están vendiendo falsificado en todas las farmacias, todo el mundo sabe dónde lo fabrican. ¿Y dónde están las autoridades de salud pública? Muy bien, gracias. Ustedes van a tener el control sobre la marihuana si la legalizan. Y aquella gente que
esté consumiendo, que sea categorizada como enfermo y que no puedan penalizarlo. Entonces tú tienes que permitirle a un enfermo que consuma delante de ti, delante del otro, para que el que esté del lado tuyo, un hijo tuyo esté sentado contigo en un sitio, crea que esa vaina es normal. Yo creo que eso no es posible que se plantee. Y yo creo que Casa Abierta tiene que repensar ese tema. Porque ya son muchas las voces que se están levantando con relación a eso. Por ella no es la indicada para plantear algo tan absurdo como eso, desde mi punto de vista. Y yo quisiera que un día nosotros invitáramos aquí a José Joaquín Puello para que le explique a ustedes por qué las personas que piensan y lo que han analizado todo cuanto estudios se han hecho de la marihuana universalmente, como él, recomienda que no se invente con ese tipo de legalización. Ni de ninguna otra droga, peor aún. Y dijo él aquí, que cuando tú comienzas consumiendo marihuana, llega un momento en que te pide tanto, que el mercado no tiene la capacidad de proveértela cuando es legal en esos estados que la han legalizado. Y tú saliéndola a buscar te expone a mayores peligros. Y cuando no la encuentras, entonces tiene que consumir otro tipo de drogas peores. Entonces yo creo que en la República Dominicana el discursito de legalización de la marihuana, el discursito de la despenalización del consumo, eso tiene que desaparecer. Porque todas esas comunicaciones que se estampan en los medios escritos y que son replicadas por los medios radiales y televisivos, los hijos de uno la ven. Y le hacen preguntas a uno que muchas veces uno no tiene la respuesta para justificar el por qué alguien que está bregando con ese tema, con esos enfermos, son capaces de salir con propuestas de esa naturaleza. Pues no hay respuesta. Ojalá que esos discursitos desaparezcan. Y el que entiende que eso es lo que conviene, bueno, que trate de convencer a los que tienen la facultad de decidir sobre eso. Por ese discursito de que no es nada que legalicen la droga, o como que no es nada el que consuma, porque es un enfermo, como que como que esa gripe le llegó, un cáncer le llegó. Yo entiendo que eso no puede seguir en los medios de comunicación. Ahora, oye una cosa. En vista de que Casa Abierta es la institución que continuadamente ha estado enfrentando el resultado de las drogas, yo quisiera que viniera por aquí para que nos explicara la justificación de su decisión, que uno la conozca, porque como tú dices, hay un juicio imperante científico que rechaza ese proceso, pero que ellos hayan dicho eso después de estar tratando, merece que uno lo sepa. Eso es preocupante. O sea, no puede pasar como una simple noticia sobre la base de que cuando la legalicen va a desaparecer. ¿Qué va a desaparecer? Toda la legal. Yo le ponía como ejemplo a alguien con quien hablaba esta mañana de ese tema, que por eso lo traje como tema central, que me decía exactamente lo que algunos amigos comparten de lo que son del criterio de que se legalice. Oye, pero ¿y el alcohol? ¿Y tú te crees que cuando el alcohol era prohibido había tanta gente consumiendo alcohol? Porcentualmente, calcúlenlo. Hasta más. No, hombre, no. Hasta más. Después que es legal, todo el mundo ha probado, aunque sea un sorbito de alcohol. Porque incentiva hacerlo, la legalidad de eso. La experiencia que hay con la droga es lo que pasó con el alcohol. Claro. Si tú la legalizas, ¿qué tú crees que pasa? Que aquí la mayoría de los dominicanos. Pero de todas maneras, yo quiero ir. Se va a incentivar a usar eso. Ahora, sería. Bueno, perfecto. Me llama mucho la atención el juicio de Eddie, que siempre parte de la base de ignorar el desastre que ya ocurre. Para Eddie y para los que se oponen a la legalización, hoy por hoy no hay víctimas del tráfico de drogas, no hay ajustes de cuentas, no hay tiroteos, no hay sicariato, no hay tráfico de armas, no hay un rastro de sangre, no hay un grave problema de salud pública. ¿Va a desaparecer con la legalización? No, lo curioso sería saber si con 60 años de guerra contra las drogas ha desaparecido. Es decir, tu explicación parte de una base, no. Parte de una base que ignora totalmente el contexto general que ya existe con la prohibición. La guerra a la que tú te refieres es una simulación. ¿Y qué va a cambiar entonces? Bueno, sencillamente, si esa simulación, si aquí hubiese, por ejemplo, aquí hay países donde Ahora, yo te escuché tranquilamente, escúchame tú tranquilamente. Pero mira, hay países, y te paso, hermano, donde la guerra contra la droga es tan seria que el consumo de droga está limitado a lo mínimo. Me gustaría que cuando tú digas hay países los cites, no hables en el aire, sino China, Filipinas, que aunque consuman droga, porcentualmente tú ves que la mínima cantidad de si fuera así como tú dices,
no hubiera ganado Duterte bajo una promesa de combatir el consumo de la drogas. está combatiendo ahora. Bueno, pues entonces no es tan mínimo como tú dices. Pues entonces hay que hacer lo que le está pues haciendo. entonces tú partiste de una base errada, no vas a llegar a una base Continuamos útil. después de la pausa. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:42 y como este es un tema Activo el favorito, gobierno, aquí se habla de drogas. ¿Se legaliza o no se legaliza? Voy a pedir por lo menos 2 minutos, espero que no sean mucho, porque realmente a veces es un poco cansón. Tómese 5, José Luis. 2 minutos, José Luis, son más o menos. No me gusta nunca la idea, insisto, en un tema tan difícil como este, de hablar simplemente en el aire y decir, hay caso, hay país, hay aquello. No. Yo pienso que hay que hacer la tarea, hay que buscar datos, hay que sopesar y entender por qué se pueden producir cambios de cosas que a mí no me gustan. Y de hecho, para quien les habla, no soy consumidor de drogas. No estoy criando a mi hijo para que las consuma. Y no creo que por depresión, tristeza, ni diversión, un ser humano se tenga que refugiar en los estupefacientes. Pero eso soy yo. Yo domino mi vida, no la de otros. No puedo, por lo tanto, dictar los mismos estándares en los que a mí me formaron a millones de personas. Eso es una pérdida de tiempo, además de una fantasía imposible de que se pueda plasmar en la realidad. La realidad es la que es, yo no la voy a modificar a mi gusto. Y la realidad dice, Eddie, que hoy por hoy millones de familias están destrozadas en el aspecto del consumo de las drogas. Millones de jóvenes ven en la enorme rentabilidad que produce el tráfico su única esperanza muchas veces de salir de la pobreza y acumular una serie de riquezas y vivir unos niveles de vida irreales. Y por otra parte, Eddie, el tema de lo que permite el alto precio de los estupefacientes perforar las instituciones que ya existen. Hace unos meses, una señora de nombre Hannah Hetzer preside la Drug Policy Alliance International, hasta hace poco una institución que se oponía al tema de la legalización, fue entrevistada en un periódico en español y respondió específicamente a la pregunta: ¿qué diferencias se han encontrado en los estados que legalizaron el consumo de la marihuana y los que no? La respuesta de la señora Hetzer fue lo siguiente: los estados que se han tomado más o menos 2 años para implementar las leyes, cuando hemos evaluado los últimos 4 años y queremos tener una visión de lo que ha sucedido a medio plazo, es lo siguiente. Primero, obtuvieron ganancias por impuestos muchísimo más de lo esperado. Esa es la parte económica. Cito una serie de cifras, no me interesan, la voy a volar. Me voy a ir específicamente al tema consumo y al tema de la criminología. Ni siquiera me voy a volar el tema de los empleos legales que se generan, porque pasa a partir de ahí a legalizarse. Dice ella: para sorpresa de todos, no se incrementó el consumo adolescente. Tampoco hubo incremento en los accidentes automovilísticos. Algo muy interesante que hemos empezado a ver en que los estados donde se comenzó a legalizar la marihuana, eso dice ella que trabaja eso todos los días. Sí. Eddie, que cita países y dice Filipinas, donde gana alguien, donde gana Duterte. No, yo soy un científico de aquí. Yo no me fui a citar a nadie sí. Un científico que ha yo te estudiado estoy citando otro. No, yo te estoy diciendo un científico que conoce las intríngulas de este país y ha estudiado 20.000 me voy ahora con los números. Con relación al tema. Me voy ahora con los números. Yo tengo que irme a buscar. Hubo una disminución de las sobredosis por consumo de un 25% y 23% de hospitalizaciones por esta razón. Por un asunto muy simple. Gente que acudía al mercado negro a consumir cannabis, marihuana, y donde no había, por lo tanto, una diferenciación, no hay un registro sanitario, no hay una autoridad que permita saber si lo que está comprando está adulterado o no, va a producir, por supuesto, muchísimo menos ingresos por sobredosis o por intoxicación. El alcohol, que Eddie rechaza como ejemplo, pero que es un perfecto caso de la diferenciación que produce que una sustancia sea legal o no legal. Eddie hablaba de que todo el mundo ha probado el alcohol. Todo el mundo es alcohólico. Todo el mundo ha salido manejando un vehículo a 160, 170 alcoholizado a matarse. Y adicta. No, ahora. ¿Y el alcohol adicta tan rápido como la droga? Bueno, la marihuana tengo entendido que es una de las drogas que más dosis hay que consumir para ser adicto. Bueno, hasta donde yo recuerde. Pero se consume. ¿Y el alcohol? ¡Wow! No, pero óyeme, tan pronto una persona prueba y se alucina con la droga, procura buscar al otro día. Ya, ¿y el hay alcohol mucha gente, hay mucha gente. No, claro que no. Okay. No todo el mundo. Mira. Pues tampoco todo el mundo. Escúchame, y perdóneme que aunque yo lo introduje como tema, no quiero. Mira, yo te voy a decir algo. Mira, no, aquí estamos todos fascinados. El criterio que tengo yo y la mayoría de los dominicanos, que estoy convencido que son la mayoría, y tú puedes abrir los teléfonos. Vamos a abrir los teléfonos. Y los científicos que conocen el comportamiento social de un país como este, no alguien que tal vez está hablando por su país, por todo lo que estudia allá, ha dicho claramente, porque tú me dices a mí, pero cítame cifras. Oye, yo te estoy citando quien lo estudió, quien lo leyó
Y que para mí... Yo estoy citando merenguero, aparentemente. No. Y que para Combero mí, estoy citando yo. Y que para mí... Bachatero. No. Y que para mí, yo estoy seguro que la mayoría... Casa Abierta. No, ¿Quién no. compone Casa Abierta? Perdóname. ¿Qué hace Casa Abierta? Pero perdóname. Casa Abierta, al contrario, Casa Abierta está de acuerdo contigo, Mira, Luis, yo estoy estate seguro. quieto. Mira, yo estoy seguro que para mí, independientemente de todos los estudios que ella haya hecho, porque está al frente de una institución como esa, yo creo en lo que dijo José Joaquín Puello. Perfecto. Ya. Oye, yo creo en eso. ¿Tú sabes? Bien. Porque con el No hay dominicano... problema. Oye, Ahora mira, yo no tengo que evolucionar para convencerme de un tema que la mayoría de los dominicanos estén de acuerdo. Y mira lo que tú ponías como ejemplo ahorita. Disculpa, Eddie. Cuando hablamos, escúchame, de Filipinas. Sí. ¿Qué pasó con Filipinas? La lucha contra la droga es una simulación. Montó a Duterte. En ese punto estamos de y acuerdo. van más Llegó de alguien que 20.000 dijo, no va a ser muertos. una simulación y se va a enfrentar. Vayan a ver lo que está pasando en Filipinas. Derramamiento de Ahora, sangre. no, perdóname. Ejecuciones extrajudiciales. ¿Eso es lo que tú quieres para tu país? No. Cuando algo afecta a una sociedad y que está pudriendo una sociedad, quienes nos gobiernan tienen que tomar decisiones, no importa cuáles fueran, para erradicar eso. ¿Tú mandarías a Filipinas tú sí? No, yo no mandaría a Filipinas nada, ni me pregunte, pues yo no soy filipino. Ya. Ahora, si la lucha y el combate contra la droga en países como este fuera serio y real, no estuviéramos hablando de esa vaina. Porque eso de Casa Abierta tiene que preocupar. En vez de decir que hay que abrir la mente, que estamos en el pasado. Vamos a ir Yo prefiero ser así. Pero mira, hay un asunto que quería decir, que tú dijiste que lo ibas a obviar porque era lo menos importante, sin embargo no es tan poco importante, que es el aspecto económico. No, yo lo vi Y para irme una directo al cosa, tema que le preocupa a Eddie. Yo no tengo posición, por ejemplo, sobre la legalización o no de las drogas, porque tal vez en eso pienso en parte igual que tú, José Luis, en el sentido de que a mí particularmente no me afecta y entiendo que a mis hijos no le afecta. O sea, entiendo que, porque si fuera legal o ilegal, tendrían... A ti no te criaron para ser alcohólico y el alcohol es legal. Tendrían la misma actitud como la tienen con el alcohol. Entonces, Claro. Ahora, el asunto de los ingresos. La droga en este momento es un producto exento, libre de impuestos. Claro, porque es ¿Por qué? ilegal. Porque nadie no genera ingresos formales para el Estado. Su costo es soborno. Si generara dinero formal para el Estado tendría la posibilidad de utilizar ese mismo dinero. Lo genera para destruir el Estado. Para entonces tratar, si lo genera para destruir el Estado y lo pudiera generar para tratar a las personas que caen en adicción y que hoy día entonces hay que sacar presupuesto de otro sitio para poder De suplir los impuestos de la gente. Y fíjense que Casa Abierta habla de despenalizar el consumo. No consumimos droga. En la actualidad. Casa Abierta todos- habla de despenalizar el consumo, no el tráfico. En la actualidad, todos nosotros tenemos que solventar el tratamiento importante de las diferenciarlo. personas que Sí, consumen exacto. droga. Pero pagamos En lo que, una- lo que no consumimos. En una posible o hipotética legalización, parte de esos impuestos tendrían que destinarse a la rehabilitación de esa persona. Por Pero lo oye tanto, esto, lo Yulisa, pagarían ellos es el mismos. mundo patas arriba, como decía Galeano. Tú subsidias con tus impuestos una guerra que está perdida de antemano y que lo que hace es elevar el precio de la rentabilidad de lo que, te hace, Y de lo que que le hace daño a la beneficia. sociedad. Es una locura. Que beneficia Pero a Yo termino mi comentario. Ese es mi comentario. No has terminado tú. No me digas culmina. eso. Estamos en el turno de José Luis. No, ya, no, culmina. Yo termino mi comentario diciendo, y yo lo digo personalmente yo, pues yo tengo familia, yo soy tan bien formado como lo que estamos aquí. Por eso podemos servir como ejemplo de Excelente. avance Claro. y de superación social, que el día en que eso ocurre yo prefiero ya no estar sobre la faz de la tierra, porque no es lo mismo, ni me hagan la comparación de cuando el alcohol era ilegal, cuánto bebían alcohol, a lo que bebemos. Pues me voy a sumar porque yo a veces me doy un trago. A veces. Muy ocasional. A veces. Eddie, tanta gente bebía alcohol. Rara vez. Tanta gente bebía alcohol que había una ¿Cuándo? mafia matándose con otra Si por Si vender hubiese alcohol sido- adulterado. Si hubiese sido pequeño de el Al Capone y consumo, compañía. no tenía Entonces, necesariamente que ahora, legalizarse. Exacto. que ustedes ven que hay mucha gente que producto de que no en todas las esferas, en todos los estratos está esto, si legalizan eso, o legalizan o despenalizan el consumo, yo espero que después que yo me muera, que espero que la legalicen después de los 100 años, porque yo creo que me tienen que quedar como 80 o 90. Yo espero que las hormigas me cuenten la consecuencia de toda esa propuesta que para mí, no tienen razón de ser ni fundamento. Para mí. No tienen fundamento. Vámonos entonces con lo que opina la gente, si ustedes quieren. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Le preguntamos a la gente qué opina sobre la legalización de las drogas. Esta emisora del pueblo. Escuchen bien la pregunta. Está la emisora bien vendida. Ya tenemos el panel lleno y no Te hemos ves. dicho. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Esto ha continuado en la pausa y antes tuvimos que irnos porque José Luis botó la bola.
Dijimos que necesitábamos saber qué creía la gente y escuchen la pregunta. Legalizar la marihuana en República Dominicana, ¿qué opina usted? Muy brevemente. Abrimos las líneas y vamos a tomar 10 llamadas. 809-732-0101. Y Fafa salió para allá y vino malo. Fafa, cuidado con lo que tú estás haciendo. Está gripado. Nada que ver con la marihuana. Vamos, pero ¿qué fue, Esteban? Nada que ver, dije. Nada que ver. Vámonos con la Estamos en el primera. Legalizar la marihuana en República Dominicana. ¿Qué usted opina? La primera. Sí, muy buenas tardes a todos. Pero ¿qué más legalizada puede estar que circula por la calle al medio? Se vende más que la cerveza, más que el arroz, más Entonces que la fracasó licuera. la prohibición. Libremente en este país, este es un estado corrupto, este es un narcoestado. Entonces fracasó la prohibición. Segunda llamada, legalización de la marihuana en República Dominicana. ¿Usted qué opina? Mire, yo estoy llamando de Miami, Florida. Y tengo otra visión sobre el asunto de la droga. Cuando legalicen la marihuana ya para consumo, va a ser el principio del final. Aquí en la Florida, los accidentes de tránsito, los suicidios, las muertes, suceden más por personas conduciendo con droga, con marihuana, que con alcohol. Es el principio del final de una sociedad donde van a comprar medicinas y se la falsifican. Y va a haber más muertes y más asesinatos, José Luis. ¿Por qué? Porque la gente va a coger aterriz y mierda de cerdo para venderla como marihuana. ¿Está usted de acuerdo o no con la legalización de la marihuana en República Dominicana? Cuéntanos. Buenas tardes. Eso es hablar por hablar. Sí, de ninguna manera podría estar de acuerdo, porque yo pruebo alcohol y tomo alcohol porque no tengo problemas con la justicia ni me mete presa. Pero al igual que yo, cuando la droga sea legal, mucha gente la va a probar. Al igual que usted. Eso dijo ella. Sí, igual que yo. No, porque ella quiso decir que ella se toma su alcoholito porque no es ilegal. Entonces, no la citen fuera de contexto. No lo voy a permitir. No. Tenemos una llamada, adelante. Buenas tardes, estoy de acuerdo. Porque cuando se legalice se va a dejar de vender mezclada como la venden en la calle con mucho daño de mano. La quiere pura. Te están engañando. Punto, la quiere pura. Buenas tardes. Buenas tardes. Mejorar control de calidad. Claro, sin duda. Diga. Buenas tardes. Adelante. Mira, José de aquí de Connecticut. Adelante, José, cuéntenos. Soy enfermero y trabajé 8 años como consejero en rehabilitación de drogas, alcohol y drogas. Adelante. Lo primero que quiero decir es que el dominicano no está preparado para una legalización de tal magnitud. Número 1, por la falta de educación. Número 2, por la falta de recursos para trabajar con esa persona que necesita rehabilitación. Lo cual es una utopía, porque la gran mayoría de todo el que comienza a usar marihuana u otra droga se queda utilizándola, no sale de eso jamás. Dicho sea de paso, el que es adicto una vez, es adicto para siempre. Y tercero, porque en República Dominicana las autoridades han demostrado en muchas esferas que son corruptas. Y eso es un negocio muy redondo que garantiza que no va a sacar más beneficios, más corrupción y más soborno a través de esa supuesta legalización. Léase como ocurre ahora. Para Dominicana. Léase como ocurre ahora. Buenas tardes, legalización de la marihuana es el tema. ¿Usted qué opina? Yo estoy de acuerdo que sea legal. Que sea legal. Legalización de la marihuana en República Dominicana, ¿usted qué opina? Sí, buena. Adelante. Sí, mira, yo estaré de acuerdo con la legalización siempre y cuando alcancemos primero el desarrollo humano que hay en Canadá. Desde que alcancemos ese desarrollo humano y calidad de vida, estoy de acuerdo con que la legalicen. Olvídese de eso. Buenas tardes, legalización de la marihuana en República Dominicana. Adelante. ¿Cómo están ustedes y ese equipo? Bien. Señores, ustedes tienen que saber más de periodismo que nosotros. Saben que con nosotros interactivos llamemos allá. No se entiende. Buenas tardes, legalización de la marihuana. Buenas tardes, ¿Qué de la opina? Romana. Adelante. Legalizar la marihuana en este país es destruir la República Dominicana. Porque si está legal aquí en este país, hay tanta delincuencia, tantos atracos, que los jóvenes ciudadanos de este país se endrogan primero para salir a atracar. Óigame, legalizar la droga en este país significa que la es van a comprar destruir el si país no va a ser por escondido. completo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Bueno, opiniones muy diversas de nuestros oyentes respecto a la legalización de la marihuana en República Dominicana. Si se compara o no con el alcohol, si se compara o no con otro tipo de consumos, ustedes escucharon Pero lo que la gente me sorprendió piensa. la cantidad de gente que optó por la legalización que yo creía que eso está cambiando. Eso está cambiando mucho porque es que si una metodología por costumbre falla, la gente tiende a pensar que hay que cambiarla. Si yo fuera presidenta, someto la legalización de la droga a un plebiscito, lo mismo que el aborto. Un plebiscito. Sí, lo mismo que el aumento de la pena, lo mismo que la modificación lo mismo que el jus soli jus sanguinis. Y el tema de la presidencia dominicana no puede estar sometiendo ese plebiscito sin autorización previa. Fue Danilo orientarse se buscan las autorizaciones previas y se someten a un plebiscito. ¿Y qué opine la mayoría? Yo me orientaría de Duterte, como fue Danilo orientarse. Bueno, si tú consideras Duterte un ideal, estás en tu derecho. Ahora, yo creo... es tu turno, digo tu comentario, man. Hay ¿cuál es la región más violenta de nuestro continente? Es el Istmo Centroamericano. El gran triángulo de la violencia, que son los 3 países el triángulo del norte, que están pegados a México. Vamos a obviar, por un lado, las horrorosas cifras de la guerra contra la droga en México. Vamos a hacernos los locos por un momento y olvidarnos el 250,000 de muertos que hay del 2009 para acá en la supuesta guerra contra las drogas. Ignore eso por un ejemplo y quédese con Honduras, El Salvador y Nicaragua. Honduras, El Salvador y... Nicaragua no. Y Guatemala. Guatemala. ¿Ustedes saben de dónde proceden el 60% de las muertes que se producen en esos 3 países que son el triángulo de la violencia? De los cárteles de drogas. Con la prohibición, con la ilegalización, con la persecución. Porque eso va a seguir y va a aumentar. Eddie, compañeros, personas que no están convencidas de este tema. Porque la rentabilidad va a seguir siendo tan alta, lo suficientemente alta, para que mañana maten 3 y atraiga 5 jóvenes más. La pirámide de recursos humanos, durante años, y una vez hablaba con Fafa este tema, recuerdo una vez allá en su casa, durante siglos, las generaciones jóvenes de Europa estaban condenadas a morir en el frente de batalla. La guerra de los 100 años, la guerra de los 30 años. Ese era su desafío. Europa se pasó 9 siglos desangrándose. Su juventud. Usted sabe la cantidad de recursos humanos que se perdieron. Por eso, tras la Segunda Guerra Mundial, Europa decide, tras señores 6, 7 siglos casi consecutivos de sangre, decide ser el continente donde se comienza una política de entendimiento que da primero lugar al mercado común, al Benelux, la Comisión Económica Europea, CEE, y finalmente pare una Unión Europea que no es perfecta, no lo es, dista mucho de serlo, pero es un gran paso adelante en el intento de un continente muy complejo, muy complicado en su historia, entenderse. Desde entonces, ¿ha habido derramamiento de sangre? Claro que lo ha habido. El caso de los Balcanes, pero menos los graves problemas intestinos, por ejemplo, España con los etarras, Francia también con su problema de separatismo, Italia tuvo su problema con las Brigadas Rojas, pero señores, jamás ni nunca parecido a lo ocurrido antes de 1945. Entonces hubo un aprendizaje de que no podía el futuro seguir condenando a lo mejor de cada generación a morir en el frente de batalla. A veces hasta por el orgullo de 2 nobles. Por cierto, no hay nada más medieval que la nobleza, sigo pensando eso, que la aristocracia nobiliaria. Pero bueno, batallas como la de Verdún en la Primera Guerra Mundial, donde murieron más de 1 millón de jóvenes de lado y lado, no ocurrieron por ninguna ventaja táctica, era por el orgullo de 2 generales. Entonces, el mundo hoy está abocado a otras luchas intestinas. Ciertamente. Gracias, Francis, por recordarnos. Vamos a tratar de evitar eso. El mundo está abocado hoy a otras luchas intestinas que son tan irracionales como las que durante 6 o 7 siglos mantuvieron ese continente, enfrentándose uno a otro. Hoy, ese gran centro de la violencia, donde la gente muere por 1 kilo de aquello, por 1 gramo de lo otro, por 1 punto de repartición de aquello, por la fidelidad a tal o a cual grupo, ya no es por defender un blasón de la nobleza, ahora es por defender a lo mejor un blasón o un símbolo de un grupo, o de los Zetas, o del el Cartel del Valle, o de los Beltrán Leiva, o del Chapo, o del Mayo Zambada, quien fuese. Es más, hay una cultura incluso que se nos coló, por debajo de las piernas, llegó a la televisión, a la música hace mucho, de justificación del modo de vida, del gran narcotraficante, del gran capo, que ahora se convierte en un paradigma de éxito más cercano a veces a los jóvenes que el ingeniero, médico, deportista que triunfa. Estamos compitiendo contra eso también. Y yo insisto, ¿qué es lo que lo produce?
las altas rentabilidades de ese negocio. No nos vayamos más lejos. El capo es lo que es porque produce suficiente dinero para torcer voluntades. Pero dame decirte, para que continúe con tu comentario, para que estemos voluntades, claros. tradiciones y aristocracias. A mí me importa que producto de la prohibición los beneficios de rentabilidad sean 20 veces lo de ahora. Lo que uno procura con oponerse a eso es que la legalización incentive y todo el mundo tenga esa vaina. Es que eso porque es dañina, no porque es ilegal, es ilegal porque es dañina. Eso parte de una base cerrada. El alcohol es legal y no todos aquí somos alcohólicos, punto. O sea, a eso nada te va a convertir en un adicto. Eddie como abogado conoce la teoría del árbol envenenado. Él está partiendo de una base cerrada. No va a llegar nunca a una respuesta lógica. Que exprese sus argumentos. Entonces, al final, el tema de la guerra contra el narcotráfico, yo insisto, cuando Eddie me haga su valoración, partiendo, señores, lo que hay hoy, este horror que existe hoy, este derramamiento enorme de sangre, va a parar por esto o por lo otro. No, eso se deja al limbo. El problema de salud pública ya existe. Eddie hablara como que hoy no hay un problema de salud pública en la adicción. Existe, es fuerte, es fuertísimo. Hoy está matando gente, hoy la heroína está matando gente, hoy lo está haciendo la cocaína, mañana lo está haciendo el fentanil, que es otra droga, por cierto, de laboratorio, que ahora es fentanil, que está produciendo muchísimas muertes en los Estados Unidos. Y ya después del fentanil hay 2 tipos más. O sea, eso también es un mercado que se renueva a una velocidad vertiginosa y lo hace precisamente por la clandestinidad de cada uno. No se puede, Eddie, te guste o no, separar el capítulo de la alta rentabilidad de una cosa cuya materia prima vale $1,600 el kilo, de ponerla en las calles de los grandes mercados consumidores por 40 o 50 veces ese precio, en la incidencia que tiene la prohibición en ello. ¿Y a quién le sirve? Al policía corrupto que lo deja pasar, al funcionario corrupto del puerto que lo deja entrar, y a toda la cadena extraordinaria de gente que se beneficia de eso. Entonces, nos vamos a pasar, insisto, mientras siga este actual esquema de la guerra contra la droga y Duterte por allá matando gente, vamos a seguir en lo mismo, porque va a valer más y va a ser, claro que sí, muchísimo más atractivo a una enorme cantidad de jóvenes para los cuales nuestros fracasados estados no le tienen una mejor oferta para insertarlos al tejido productivo. Pero bueno, pero además no es solamente negocio para los narcotraficantes, es negocio para todos, para todo el bajo mundo, para toda la economía subterránea y para todos esos sectores que se benefician de la clandestinidad de un negocio tan lucrativo como el de la droga. Por cierto, tú mencionabas ahorita a... ¿Cómo usted le baja el precio? Normalizándola. No, regulándola. Tú le hablabas ahorita de Zambrano. Mayo Zambada. De Zambada. No lo han atrapado, creo. No, él se escapó hace un par de años, cuando cumplió 8 años, por cierto, de prisión. O sea, tu tipo viejísimo. Viejísimo. Es el abuelo del narcotráfico en México. Él le lleva como 10 años al Chapo Guzmán. Sí. Y era el jefe del Chapo Guzmán, por cierto. Él era el verdadero líder de ese cartel. Nadie sabe dónde está, pero ya las autoridades norteamericanas, la DEA lo ha colocado como el jefe, la más alta cabeza de ese cartel. Esa persona, sí, debe tener 70 años, logró involucrarse, introducirse, atento a papeleta, en las altas alcurnias mexicanas entre los años 80, 90 y 2000. Y simplemente lo hizo por la rentabilidad que le daba el beneficio del narcotráfico. Bueno. Simplemente haciendo alarde, como lo han hecho en República Dominicana muchísima gente, de todo el beneficio que le da un negocio que es clandestino y que como es clandestino le cuesta mucho más dinero mantenerlo de esa manera semi-legalizado, porque todo el mundo sabe lo que hace cada quien, pero nadie dice nada y eso simplemente lo hace más costoso para todo el mundo. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:13. Los dominicanos pueden viajar a Rusia sin visa. Eso. ¿Critica eso ahora? Voy para San Petersburgo el año que viene. Pero que Honduras, que Nicaragua. No, pero Rusia bien. Al revés. No, ellos pueden venir aquí también sin visa. Ese es el problema. Desde pero siempre ha sido así. Ellos desde siempre. ¿Cómo fue? Léeme la noticia esa. Podemos ir a Rusia sin visa. Hasta 60 días. Pero está bien. Pero El Salvador. Después que se firmó esa vaina, ¿quién diablo cogió de aquí para El Salvador? ¿A buscar qué? Los cancilleres. A Honduras. Lo que han venido de allá. Los cancilleres Miguel Vargas y de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, suscribieron hoy 2 acuerdos. Pobre señor Lavrov. Uno de los cuales. No saben quién está. Pero
Pero ve acá, José Luis. Es el ministro de Relaciones Exteriores. El secretario de Estado de los Estados de la República Dominicana. José Luis, tú El hoy. canciller de la República. Los cancilleres suscribieron 2 acuerdos. Nadie sabe cómo es tampoco en Rusia cuando viene a ver. Uno de los cuales suprime el visado para las visitas de corta duración que realicen ciudadanos de ambos países. En virtud del convenio, los nacionales del Estado de una parte, portadores de pasaportes ordinarios, podrán entrar, salir, transitar y permanecer en el territorio del Estado de la otra parte, Rusia, República Dominicana, sin visa por un plazo que no supere los 60 días durante cada periodo de 180 días desde el momento de su primera Pero dice que puede entrada. caminar en el territorio completo de Rusia. Sí. Puede ir 2 veces al año durante un plazo. Cuando viene a ver, está solamente para estadía en la favela rusa. No. ¿Tú estás seguro que es sin visa? Es un No debieron publicar es un esa excelente noticia. acuerdo. Ese acuerdo está muy bueno, muy bien. Y a Kazajistán, tú puedes decir también. Para ir a Rusia, tú sabes, hay que ajustar el Y a bolsillo. Brasil. Que tolete canciller nos gastamos. Brasil. Sigan criticando a Miguel Vargas. A Brasil. Mira, pero te voy a decir una cosa. Analizándolo bien, la gestión de Miguel Vargas, el país en materia de relaciones exteriores ha obtenido logros importantes. No podemos atribuírselo a él o no se lo atribuiríamos a él. Yo diría que eso iba a pasar con él o con mi perro Bobby ahí, pero está bien. La globalización lo que favorece Sí, pero de todas maneras, señores, como quiera que sea, los logros se le atribuyen al que está ahí. Al de turno. No, yo no. Porque lo bueno y lo malo. Yo soy un tipo noble. Hasta un reloj dañado acierta 2 veces al día. Yo he dicho eso. Entonces, el gobierno dominicano, para no decir entonces Miguel Vargas, el gobierno dominicano, durante la gestión de Miguel Vargas, tal vez por coincidencia o no, ha obtenido importantes logros en materia de relación exterior. Y eso es elogiable, eso es destacable. Presenta, Fafame, el favor. Bueno, un momento de que hable el caballero de más alta alcurnia de esta mesa. Por la intensidad ¿Por de los qué? temas Porque previos. vamos muy rápido hoy, Fafa. No, ¿Te sientes? No fue rápido hoy. Ok. Yo quiero referirme a otro aspecto de la vida política dominicana. Ayer se produjo una manifestación impresionante de mujeres, de diversos estratos sociales, de diferentes edades, de diferentes pueblos, con mucho entusiasmo, y fueron de la universidad al Congreso marchando en orden, sin ningún tipo de conflicto, protestando contra la corrupción, contra la impunidad y reclamando el derecho de que se reconozcan las 3 propuestas que en el proyecto del Código Penal se plantea regular las posibilidades de esas 3 propuestas para el aborto de las mujeres, que termine con la exclusión del derecho al aborto de las mujeres, ya sean violadas, ya sean fruto de un incesto, ya tengan una razón interna que amenaza su vida, que hasta ahora ha estado renuente el poder hacerlo, alimentada por una agitación religiosa del país. Y yo no dejo de reiterar que esa posición religiosa, que es la que acaudilla el rechazo a que las 3 propuestas que toleren y traten el problema del aborto la tomen con consideración muchos legisladores vacilantes y irresponsables que porque ven a la iglesia le tienen miedo y no se atreven a plantearla. Yo quiero reiterarle, en ninguna instancia de la cultura universal, ningún mecanismo es tan responsable del trato discriminatorio a la mujer que el cristianismo. En la Biblia te dicen que fue la mujer la que hizo que Adán pecara y que lo sacaran del paraíso. Y en la vida ha concebido la mujer como un instrumento solo al servicio. Por eso no quieren que las mujeres sean curas, ni que los curas se casen, Y en una situación así han proyectado en el alma una actitud de sumisión de que la mujer no está para el servicio. Y todos los días, uno concibe cómo esa noción de la transferencia de la autoridad a los varones, de esa reproducción
del servilismo de las mujeres, lo que nos crea en esta sociedad son crímenes y comportamientos inexplicables y la reproducción en la formación de los varones de una funesta herencia que en esta época de la masificación de la comunicación podemos poner sobre la mesa. Y yo me alegré mucho cuando vi el volumen de mujeres, la dimensión de las mujeres, la calidad de las mujeres de toda la procedencia profesionales, demandando el respeto de las mujeres para que luchen por su propia integridad. Y tiene un valor adicional porque en esta época yo he estado defendiendo un concepto. En el cambio del mundo que está operando hoy y que muchos no se dan cuenta, en este cambio de la modificación y relevo de la hegemonía global, ya no estamos bajo el mando indiscutido de Estados Unidos imponiendo su punto de vista. Ya no existe una razón ideológica como la Guerra Fría. Ahora hay un solo mercado y en ese mercado la transparencia y la calidad son las bases para que usted compita. Ya no hay cuentos ni precauciones insensatas. Y en ese proceso de un solo mercado, con todos los medios que permiten que la transparencia sea un agente subversivo que no tolera que nada es escondido, todo a la franca. En ese momento yo he estado diciendo que la gente tiene que entender que la opinión tiene un valor muy limitado, que no importa el juicio que usted tenga sobre un abuso o sobre una arbitrariedad, que hay que ir de la opinión a la movilización. En esta época en que podemos decir no hay espacio para la guerra, ni para los golpes de Estado, ni para el terrorismo, ni para la guerrilla, en esta época hay espacio para que por la masividad de los medios de comunicación una gran mayoría se ponga de acuerdo sobre demanda y actúe juntos. En este país tenemos dos experiencias. La Marcha Verde se levantó contra la corrupción y la impunidad y logró que la gente se pusiera de pie y la acompañara en un acto sin precedentes de este país. Porque no basta decir yo estoy contra la corrupción. Hay que darle fuerza con la exigencia y la presencia personal que refuerce la demanda. Porque la demanda de la palabra en este mundo de los medios de comunicación no le hacen caso y le resbala. Por eso hay que ir de la opinión a la movilización. Las mujeres tienen un camino abierto para hacerse oír y respetar. Tienen que seguir organizándose, haciéndose sentir y movilizándose. Y la gente que tiene conciencia democrática, respaldarla. Por eso yo apoyo a mi partido Revolucionario Moderno, que ayer estaba ahí, respaldando a las mujeres y asumiendo la defensa como parte de su proyecto. Y desde ese punto de vista, mañana hay un desafío en la capital. Mañana está anunciado un paro en la capital parecido al que se logró en el Cibao. Es decir, camina la idea de que no basta la denuncia porque aquí tú puedes decir lo que crees y no te hacen caso. No hay ninguna respuesta del gobierno a una corriente de opinión verificada como es esa de la Marcha Verde, de que el 86% de este país está contra la corrupción y contra la impunidad. Y en el gobierno eso es pendejada. Es decir, la palabra tiene poco valor en esta época en que se puede multiplicar fácilmente. Y eso solo puede resolverse asumiendo la idea que hay que ir de la opinión a la movilización organizada, limpia, sin buscar confrontación. Podemos entendernos, la mayoría que compartimos una opinión y entendiéndonos podemos coordinarnos para manifestarnos en forma tal que el gobierno no la pueda obviar. Mañana, pues, hay un desafío en esta ciudad capital y en la provincia. Yo quiero ver y ojalá tuviésemos un éxito como el del Cibao, que en 14 provincias un día hubo evidencia de participación de la población que no pudo ignorarse. Si en la capital logramos una buena presencia mañana de protesta organizada, podremos ir después al este y al sur
a poner en evidencia que aquí hay una conciencia para manifestarse orgánicamente en las calles. Y el poder que tendría para este país probar que podemos ponernos de acuerdo nacionalmente para movilizarnos, le daría una fuerza al reclamo y a la crítica que nunca se va a conseguir con palabras ni con publicaciones. Por eso yo invito a nuestros oyentes que tengan conciencia democrática a que participen mañana, a que estimulen que tengamos un gran éxito en parar el distrito y la provincia, porque si eso se logra, seguro que habremos alcanzado la mayoría de edad para luchar por los derechos cívicos y por la opinión evidente de nuestras masas populares. El gobierno de la tarde. San Cristóbal. Regresamos al gobierno de la tarde. Esta discusión se extendió porque así es. Cuando todo está en vivo, la Fiscalía acusa a Lula da Silva por lavado de dinero y negocio con Guinea Ecuatorial. Hoy, hace solo minutos, la Fiscalía brasileña ha acusado de nuevo al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, preso en Curitiba Sur por lavado de dinero al intermediar en un negocio en Guinea Ecuatorial, ha informado el Ministerio Público en Sao Paulo. Según la denuncia, utilizando su prestigio internacional, Lula influyó en decisiones del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, y en otros, que resultaron en la ampliación de negocios del grupo brasileño ARG en ese país africano, explica el comunicado de los procuradores encargados de la operación anticorrupción Lava Jato. A cambio, la Fiscalía de Sao Paulo afirma que el expresidente que gobernó Brasil entre 2003 y 2010 habría recibido $1 millón, el equivalente a $263,000, al cambio actual, disimulados como donaciones para el Instituto Lula entre septiembre del 2011 y junio del 2012. Hay que decir que Guinea Ecuatorial es el único país de África donde el español es el idioma oficial. Guinea Ecuatorial tiene una tradición heredada obviamente de la colonización española, tanto ahí, Marruecos, el Saharaui, pero fue en esa zona, Guinea Ecuatorial, donde el español, insistimos, se quedó como esa gran herencia. El presidente de ese país que mencionó Yulisa, ese señor, para llamarle, no llamarle como deberíamos decirle de delincuente para abajo, Teodoro Obiang. Teodoro Obiang, que tiene más de 30 años en el poder, una dictadura sanguinaria, atroz, que en los últimos años es el dueño de Nueva Guinea. Literalmente, él y sus hijos hacen lo que quieren. Una vez un opositor allá de Guinea que vino al país. Sí, es un país sumido en las manos de ese señor, que en los últimos años ha buscado algún tipo de reconocimiento internacional ante la apertura a ciertos negocios. Obviamente, para hacer negocios en Guinea Ecuatorial se necesitan tres cosas: mucho capital, muy pocos escrúpulos y utilizar precisamente un puente político, que es lo que utilizaron, entre otras cosas, las constructoras brasileñas para hacer lo que hicieron. Pero es una vergüenza de África. Miren, bueno, yo quería... de África y de Brasil. Yo quería aprovechar, Fafa hizo un comentario, como siempre, con una motivación muy justa, muy sensible a las necesidades del pueblo dominicano. Pero yo tengo que preguntarle a Fafa, que es una de las personas más abiertas a los cambios, si no tenemos, Fafa, que también evolucionar y ser más creativos en el modelo de protesta. ¿Por qué? Si la protesta, Fafa, sobre todo el paro, la convocatoria a huelga, léase, a detener las actividades productivas, no se hace hasta que se produzcan las medidas que reclamamos, me voy a incluir porque ¿cómo no estar de acuerdo con los reclamos? Es imposible. Así como el caso que citaba Fafa del Cibao, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con el reclamo sobre todo el tema de los hidrocarburos, como estábamos en ese momento? Ahora, no estábamos de acuerdo, sin dudas, en cierta parte de la metodología con la que uno tal vez no acepta. Ahora bien, hay un tema con los paros, Fafa. La interrupción de la normalización de la vida de los demás llega a un punto en que la gente dice, sobre todo donde hay una economía tan informal como la nuestra, yo no sé qué porcentaje es, pero es bastante alto, es muy alto. 56%. Vamos a tomar esa cifra. Eso quiere decir que un 56% de los trabajadores van a depender no de una nómina, no de una iguala, no de una asignación presupuestaria cada quincena ni mes, sino de lo que produzcan sus manos, su trabajo, su insertación al tejido productivo. A mí siempre me ha preocupado que paros como este condenen un día, dos, no importa, a ese 56%, que bien podría ser más, a ver disminuidas sus entradas. Segundo,
si no prolongamos los paros o cualquiera que fuesen las protestas, hasta que las mismas produzcan por presión o por convicción resultados, ¿qué habremos logrado si no, insisto, haber afectado a lo mejor la vida, Fafa, de aquellos que no están bloquetizados? Bien, pero ¿Qué opinión te merece? Oye la opinión. En un país donde hay instituciones, la forma de canalizar protestas es apoyándose en ellas. Pero aquí no hay una justicia confiable. Aquí la gente sabe que la justicia es un instrumento de protección de lo que mandan. Aquí eso como un problema real. Y lo otro, aquí no hay verificación de la gestión pública. Este es un país en una situación donde no hay mecanismos actuales para fiscalizar el poder. El único camino que le queda a la población es la coordinación. Y oye las recomendaciones que yo hago. No es el tiempo de la guerra, ni de la guerrilla, ni de los golpes de Estado. Pero por la masificación de la comunicación es el tiempo en que podemos entendernos para manifestarnos en orden y reclamar. Yo aspiro que el país entero pueda coordinar reclamos que el gobierno no puede obviar, porque hasta ahora no le ha hecho caso a ninguna de las demandas. Por eso, lo de mañana tiene una trascendencia especial si logramos que una parte de la capital y de la provincia exprese su desacuerdo, paralizando sus actividades. El asunto está en lo siguiente, con relación a eso, y creo que estoy en parte de acuerdo con José Luis, con el tema de que cuando se producen movimientos de protesta como llamado a paros, si no existe la suficiente disposición, y es algo difícil de medir o difícil de determinar, de la población dominicana en torno a ese paro, lo cual haría que sea una manifestación de resistencia de varios días para entonces hacerle ver al sector, a los sectores productivos y al propio sector gubernamental que la población está decidida que se haga algo o se haga. Claro. Sin embargo, cuando se producen las manifestaciones de protesta como se están produciendo en la actualidad en la República Dominicana, lo único que se está haciendo sin querer es dándole al gobierno la oportunidad de hacer uso de un termómetro, no solo para determinar qué tan inconforme o no tan inconforme está la población, sino para al mismo tiempo determinar cuáles son los niveles de fuerza o de influencia que tiene la oposición, y no me refiero específicamente a la oposición política, sino a los opositores al gobierno en cuanto a la demanda o el deseo o la intención de que todos salgan del poder. Yo no creo, Esteban, que sea un mecanismo de tomar mediciones. Porque independientemente de que mañana vamos a suponer que la totalidad no se sume al paro, porque hay una realidad donde tú tienes cerca de un 60% de gente que vive de la informalidad. Que es el otro elemento. A veces no le conviene un paro porque dejan de llevar el pan lo que decía, el 56% que es la informalidad. Entonces, eso no significa que esa persona que se la trabaja por obligación no esté en desacuerdo con lo del gobierno. Claro. Sí, eso no sirve para tomar pero entiende al mismo tiempo que no debe sacrificar la comida de sus hijos. Exactamente. Sí, pero eso también te da. Entonces, pero pónganle el hábito. Oye, pero permítame. ¿cuántas opciones tiene la gente? No ir al trabajo o apoyar el paro. Permítanme. ¿Cómo lo hace? Las protestas son procesos. Aquí está en marcha un proceso en lo que la gente está. Lo de la Marcha Verde. Pero está bien. Pero fíjese, y lo de todos los sitios. Dice, estamos aquí. Nada es más dañino que ser indiferente a una política de abuso en el control como que está hecho en el gobierno. Pero fíjese como lo de la Marcha Verde se ha ido debilitando poco a poco, y no hay duda de que se ha ido Yo lo que creo que está en una pausa, un hiato. Cada vez que retoma, retoma con la misma fuerza que como empezó. Ahora hay una base. Mira, la marcha que se dio del millón, para mí tuvo tanta gente como la primera. Fíjate, por ejemplo, otro aspecto. Esta mañana hubo una manifestación de calentamiento de parte de los transportistas con relación a ese paro que está llamado para mañana. ¿Qué ocurrió? Bueno, la mayoría de la población afectada fue la población de a pie, la gente que tiene que coger vehículos para ir a su trabajo, la gente que fue tomada por sorpresa con esa situación, la gente que estaría llamada a apoyar el paro y que por el contrario lo que hace es que lo ve como una actitud que va en contra suya. Al final, yo me imagino que el gobierno hoy en la mañana estaba muerto de risa con la actitud de los transportistas, porque esa actitud de los transportistas afectó al pueblo y el pueblo se sintió entonces, el pueblo se sintió golpeado por el sector transporte y no precisamente por el gobierno. Esa es tu versión. Tú verás mañana. No, mi versión. Tú vas a ver mañana. No, mañana lo que va a pasar es que el Cibao se paran 14 provincias. Lo que va a pasar mañana, sí, ciertamente. Entonces, ¿y qué pasó después? Permíteme interrumpirte, Esteban,
para presentar a Esteban precisamente con su comentario. Mira, quería hablar sobre, un tema totalmente diferente. Yo le iba a mandar la pausa, yo creo que estaba acabando. Hacer referencia a que desde principios, desde finales del siglo pasado, aquí se estuvo trabajando con la elaboración de lo que se conoce como el Código de Ordenamiento de Mercado. Por supuesto, para adaptar a nuestra economía, a nuestro país, a los cambios que se venían dando en el ámbito mundial con relación al comercio y al comercio lícito de bienes y servicios. Entonces, aquí no se aprobó el Código de Ordenamiento de Mercado, pero durante los gobiernos, principalmente durante el gobierno primero del Partido Revolucionario Dominicano, 2000, 2004 y posterior a eso, se aprobaron una serie de legislaciones que permitieron crear lo que se conoce como el ordenamiento del mercado sin crear un código. La ley 358-05, que es la ley que crea a Proconsumidor, para velar por la defensa de los derechos de los consumidores ante las ofertas de bienes y servicios que reciben los dominicanos en la República Dominicana. La ley 4208, que es la ley que crea a Procompetencia, que está llamada a velar por la libre competencia entre empresas en el mercado local, ya sean empresas nacionales o empresas extranjeras, que esa actividad empresarial vaya en beneficio del comercio lícito, pero al mismo tiempo en beneficio de los consumidores. La ley 2000, que crea la ONAPI, derecho de propiedad, para garantizar, por supuesto, el derecho de patente, el derecho de invención, el derecho de autoría de las instituciones o las organizaciones que se desarrollan o se desenvuelven en la República Dominicana, registro de nombre, registro de patente comercial, registro de logo. Y la ley 1-02, que es la ley que crea la Comisión de Defensa Comercial. Y esa ley que crea la Comisión de Defensa Comercial está llamada a velar por el buen funcionamiento entre las relaciones de las empresas locales con las empresas extranjeras en cuanto a los bienes y servicios, principalmente los bienes que son importados y que vienen a competir con el mercado local. Esa Comisión de Defensa Comercial está llamada a defender los intereses o los derechos de la producción nacional cuando llegan del exterior productos que pudieran estar incurriendo en acciones de comercio desleal, y por eso entonces hay que velar porque la producción nacional no sea afectada por bienes que vengan de fuera, tal vez con precios que no estén adecuados al valor del mercado real. Eso como los subsidios que se dan fuera del país o como dijimos la competencia desleal. Ahora, ya que tengo poco tiempo para desarrollar este tema y seguro que tal vez mañana continúe hablando sobre ello, lo que quería hacer era la observación de que la Comisión de Defensa Comercial, que está llamada a defender a la producción nacional con relación a los productos que vienen del exterior, debe tomar en cuenta también que al momento de defender los derechos de la producción nacional, cuando llegan productos del exterior tal vez a competir con productos locales, tomar en cuenta si los productos locales están ofreciéndose en buen mercado. Y cuando digo en buen mercado es si esos productos están fijados sus precios con base en la libre competencia interna o si se trata de empresas que son monopolios locales. Me explico. Es posible que aquí en la República Dominicana exista una empresa que es un monopolio local de un producto. Entonces esa empresa pone trabas o se queja de la importación de productos que vienen a competir con aquí en el mercado local, y la Comisión de Defensa Comercial está llamada a defender, por supuesto, a la producción nacional frente a ello. Ahora, esa defensa de la producción nacional es justa si se trata de un productor nacional que se constituye en monopolio y que al mismo tiempo fija el precio local en perjuicio del consumidor local. Creo que debería haber ahí algún tipo de mejoría o de observación en cuanto a cuándo debe actuar de manera efectiva la Comisión de Defensa Comercial en defensa del productor nacional, si ese productor nacional es un monopolio o un oligopolio, o si por el contrario compite en buena lid y en libre competencia para beneficio de los consumidores. El gobierno de la tarde. A las 6:45 nosotros vamos al último tramo del gobierno de la tarde. Antes de tu turno. Adelante. Yo no puedo. Yo estuve esta mañana en la funeraria. Suerte que fue él que dijo. Sí, estuve. Poco tiempo. Primero, un hermano de Francis Camaño murió, Freddy Camaño, Deño. Y luego también fui por la muerte del profesor doctor Emilio Cordero Michel. Sí, Emilio Cordero Michel fue un hombre de una familia dedicada a la lucha democrática. Él era un funcionario del exterior cuando Trujillo renunció
y su hermano vino en la expedición del 14 de junio. Y Emilio acompañó a Manolo Tavares cuando el levantamiento del 63. Y tranquilamente, sin estar asociado nunca a ningún disturbio, fue un hombre que estuvo al lado de las mejores causas de este país. Por eso yo no podía permitir que se agotara este espacio sin expresar mi reconocimiento y mi respeto tanto para Freddy Camaño como para don Emilio Cordero Michel. Muy merecido, Fafa. Nosotros no podemos irnos de este espacio, Fafa, Esteban, José Luis y Eddie, sin mencionar de una manera particular lo que se espera que suceda mañana a partir de las 6 de la mañana. Todo el mundo sabe, lo hemos hablado desde el inicio y desde hace varios días, que mañana hay un paro, que no va a haber transporte público y de manera particular yo conozco como transporte público el transporte que provee el Estado. Sin embargo, en nuestro país le llamamos transporte público a los carros de concho que son administrados por diferentes organizaciones choferiles que mañana han anunciado que tienen un paro. Según dicen ellos, lo hacen en demanda por la revisión de la ley de hidrocarburos y lo hacen en demanda porque a raíz de esa revisión haya una rebaja sustancial de aproximadamente 40 pesos en la gasolina y a raíz de ahí, a partir de ahí, de una manera escalonada en los otros derivados del petróleo. Hoy, desde temprano, se dio un paro sorpresa o lo que podría llamarse también como un palo acechado. Porque para mí esto no necesariamente fue un calentamiento, esto fue otro paro singular, solo que por menos cantidad de horas. No creo que necesariamente esto tenga que medirse para saber si mañana va a ser bueno o va a ser malo, porque aquí solamente hay que convocar a un paro y todo el mundo sabe que se da. Si no hay transporte, si no hay carros de concho, la gente no va para ningún lado y sin importar si el pueblo apoya o no el llamado a paro o la justificación de donde no hay vehículos para transportarse, la gente no tiene ni voz ni voto para decidir si apoya o no cualquier tipo de reivindicación social. Ahora, hay cosas que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Qué tanto efecto hacen estos paros que los hemos venido viendo de un año hacia acá de manera repetitiva en la sociedad dominicana? ¿Se ha conseguido algo con estos paros? Evidentemente no. Es necesario que se hagan un poco más fuertes, que sean todavía más violentos si ya tuvimos un muerto en la zona del Cibao, para que las autoridades presten más atención o dediquen un capítulo especial en una mesa de negociación al tema de los combustibles. Probablemente eso lo vamos a saber mañana. Sin embargo, hay algo que sí nosotros sabemos. ¿Quiénes son los que pagan las consecuencias? ¿Quienes aumentan el precio de los combustibles o quienes de manera colectiva la consumen? Esas personas que mañana se van a quedar sin transporte para ir a su trabajo son los que lo consumen, pero no tienen nada que ver con quienes pautan los precios. Sin embargo, ellos son los que van a vivir las consecuencias. Todo el que tiene carro privado puede ir a su trabajo de manera normal, si no es que también se incidenta la circulación de transporte privado. Como eso no lo sabemos, vamos a tener que esperar al día de mañana, martes 27, a partir de las 6 de la mañana. En la UAS, el paro comenzó desde hoy. No hay clases hasta el próximo miércoles. ¿Quiénes pagan las consecuencias en la UAS? Todos los estudiantes, los padres, las familias que con mucho esfuerzo pagan los estudios de sus hijos para que desde hoy, 24 horas antes, los estudiantes hayan tenido que ir, quedarse retenidos dentro del campo universitario porque no podían salir a las calles por las revueltas que habían en todas las calles aleatorias, cercanas y circundantes al centro universitario. Finalmente, en la UAS también la pagan quienes menos tienen que ver con la reivindicación social. Marcha Verde hizo hoy un llamado, que usted puede calificarlo o no de importante, es un llamado al fin, y esto lo han sumado también al paro que ellos han dicho que apoyan para mañana. Dicen que el exministro de Industria y Comercio incrementó su patrimonio un 135% entre el 2013 y 2018, incluyendo su gestión al frente de esa institución.
Todo el mundo sabe el papel que juega el Ministerio de Industria y Comercio en el tema de los combustibles y que es la institución oficial a cargo de fijar el precio semanal en cada uno de los productos derivados del petróleo. ¿Es esto un calentamiento o hay algo más detrás de la marcha? Eso lo vamos a saber mañana. Sin embargo, aquí hay algo muy importante. En República Dominicana no hay interlocutores válidos para hablar ni del análisis de la ley, en el caso del gobierno, porque ha permitido que una mafia se lucre con todo el proceso de importación y distribución de los hidrocarburos. Y en el caso específico del gasoil, ha permitido que un grupito del sector privado se cargue con lo que debería ser beneficio para todo el pueblo. En el caso de ese sector privado, el gobierno no tiene cara para decirle a este país que no va a desmontar todos esos subsidios que suman miles de millones de pesos mensuales que se le entregan a empresas privadas que no hacen absolutamente nada para que de ese beneficio particular surja uno que sea colectivo y que la gente sienta alguna disminución en los productos o servicios que ellos brindan, salvo las EDES. El gobierno dominicano además no ha hecho una transparencia real en la composición de la fórmula por la cual se calcula el precio de los combustibles y lo hemos analizado una y otra vez y terminamos siempre en la misma disyuntiva. ¿Va el gobierno a hacer algo con los combustibles? ¿Realmente va a desmontar la fórmula? ¿La va a hacer un poco más sencilla? ¿O le va a quitar los subsidios que generan miles de millones de pesos en pérdida para el Estado dominicano? ¿O se va a sentar en una mesa de negociación con los pseudo sindicalistas? ¿Les va a ofrecer lo que ya le había quitado en el pasado y al final se va a seguir perjudicando a la gente? Yo creo que el paro de mañana va a tener más preguntas que respuestas, pero lo cierto es que la gente está de acuerdo con que haya un paro, independientemente de que esto merme, disminuya o elimine un día de trabajo, y que la clase trabajadora apuesta y apoya de manera permanente que el gobierno haga algo con el tema de los combustibles. No importa cuál sea la arista desde la cual usted la vea, lo cierto es que este país ya no aguanta un aumento más. No importa si el barril de petróleo sube o baja, en República Dominicana los precios casi siempre suben y cuando bajan, bajan muy poco. La gente no siente que cuando baja el precio del petróleo y se le bajan 2, 3 o 4 pesos a la gasolina o al gasoil, esto además se refleje en los productos de la canasta básica familiar que inciden o afecta por el tema del flete o el transporte, y además la gente no siente que hay una voluntad real del gobierno actual para mediar con los transportistas y encontrar alguna salida que no tenga que ver con subsidios. Mañana salgan confesados, cójanlo con mucha calma y piensen que al final, aunque usted esté o no de acuerdo, simplemente usted es el perjudicado. Pero que de alguna manera, aunque nos perjudique, hay que pedirle a las autoridades que se sienten en la mesa de la transparencia y que le digan a este país cuál es la vuelta que le van a buscar al subsidio y al precio que tienen todos los combustibles del país. El gobierno de la tarde.